Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué maravilloso, qué precioso realmente es poder estar una vez más con cada uno de ustedes. Tener el privilegio de poder alcanzar una palabra, esa palabra preciosa y maravillosa que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y es que realmente, mis amados hermanos, todos ante esta situación, ante esta circunstancia, ante esta realidad en la cual vivimos, muchas familias, muchas personas viven con desesperanza, viven con cierta tristeza, con cierta nostalgia de repente, aún con cierto dolor, con cierto sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque lo que acontece, obviamente, según esta pandemia, según lo que esto desencadena, obviamente, pues esto es lo que sucede en el corazón del hombre. Ahora, frente a todo esto, la gran pregunta que nos podríamos hacer cada uno de nosotros, ¿hay alguna esperanza para poder ser feliz? ¿Será que de pronto alguna inyección económica traiga esa felicidad para nuestras vidas, para el hombre, para las familias, para los matrimonios, para los hijos, para los jóvenes? Bueno, vamos a tratar de responder a esta pregunta, pero antes, acompáñenme en unas palabras de oración. Oremos. Amado y soberano Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, porque en tu gracia, en tu misericordia, Señor, permites poder compartir, Señor, esta palabra preciosa, maravillosa, con cada uno de mis hermanos. Pero también ruego para que, Señor, tu palabra llegue al corazón, no solo de tu iglesia, de mis hermanos, sino también de algunos amigos, Señor, que también en tu gracia y tu misericordia le permitas escuchar, le permitas oír, y ruego que tu Espíritu Santo toque sus corazones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos así. Amén y amén. Amén. Ahora, frente a esta situación, frente a esta pregunta, eh, ¿realmente hay esa esperanza para ser feliz? Bueno, veamos un momento en el Génesis capítulo 21, verso 1. Dice la palabra del Señor: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Ahora, de hecho, estamos hablando de una mujer que ya estaba avanzado en años y que realmente estaba siempre acongojada, triste, había tal vez dolor, sufrimiento en lo más profundo de su corazón. Y es que una mujer, obviamente, toda mujer, estoy seguro que toda mujer desea, anhela tener esa experiencia maternal, desea tener un hijo, su hija, ¿no? Y frente a esta situación, frente a este contexto, cuando no se dan el caso, pues hay cierto sufrimiento. Tal vez en algunos casos hayan algunas excepciones, por supuesto, pero en su gran mayoría desean ser madres, ¿no? Desean tener esa experiencia maternal. Ahora, dicho esto, mis amados hermanos, obviamente esto es lo que estaba pasando en Sara, pero sabe, Dios conoce el corazón de Sara. Y sabes, hay alguien que está muy, pero muy expectante. Hay alguien que realmente le interesa mucho que tú seas feliz. Le interesa mucho que usted y yo seamos felices. Le interesa mucho que hombres como o mujeres, personas como nosotros que estamos en esta sociedad, personas del mundo entero, puedan realmente experimentar una verdadera felicidad. De hecho, mis amados hermanos, en el verso número 1 dice la palabra: visitó Jehová a Sara, como había dicho, como él lo había manifestado en su momento. Así lo hizo, dice la palabra del Señor.
Y esto nos da un punto importante, que es Dios quien viene a la persona, porque Dios desea su felicidad. Dios vino a mi corazón en un día muy especial, un momento muy especial. Dios vino a mi vida, Dios tocó mi corazón, hizo de mí el hombre, en ese caso, en ese momento, todavía un joven. Entonces era un joven, una persona muy feliz. Porque, ¿sabe una cosa? Realmente la verdadera felicidad se da cuando Cristo Jesús llega al corazón del hombre. Y es que Dios está empeñado en que el hombre experimente la verdadera felicidad. Dios viene al hombre, mis amados hermanos. Es Dios quien llega a tocar el corazón del hombre. Muchas personas viven con esa desesperanza, con esa tristeza, con ese dolor profundo. No hay esperanza en el corazón del hombre. ¿Por qué razón? Porque el hombre está lejos de Dios, se aparta cada vez más del Señor. Sin embargo, Dios viene al encuentro de esa persona. Dios viene al corazón de esa persona para tocar la puerta de su corazón. Ahora, ¿qué otra cosa más nos dice en el verso 2? Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo, dice, ¿qué más? En el tiempo de que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y dice la Biblia, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Aquí está realmente la satisfacción de una mujer completamente satisfecha, alegre, feliz. ¿Por qué? Porque logró prácticamente cumplir con el anhelo, con el deseo, con lo que añoraba en su corazón. Dios le había dado el hijo y esto hizo de ella una mujer muy, muy feliz. Y es que realmente Dios estaba siempre tocando la puerta de su corazón. Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios es el que da la iniciativa, mis amados hermanos, para que el hombre sea feliz. Recuerde, es Dios quien vino a Abraham y a Sara y le dijo que ustedes tendrán un hijo y su nombre obviamente será Isaac. ¿No? Aunque no le dio el nombre, pero sabe una cosa, dijo, ustedes tendrán un hijo. Esto fue lo que el Señor le dijo. Dios da la iniciativa. Dios es el que pone, ese paso para que el hombre pueda ser realmente feliz. Y sabe una cosa, cuando Jesús vino a este mundo, según el libro de Filipenses en el capítulo 2, dice que Dios no se aferró a su trono de gloria. Dios no se quedó en ese lugar celestial, sino que Él vino a este mundo, se humilló hasta lo sumo. ¿Sabe? Él tomó forma de siervo. Es más, no solamente hizo eso, sino que Él fue a la cruz. ¿Para qué? Para que en la cruz Él pudiera entregar su cuerpo, derramar su sangre y de esta manera, ¿sabe?, cancelar la deuda que teníamos nosotros los hombres con Dios a causa de nuestro pecado, como consecuencia de nuestro pecado, porque dice la Biblia que todos somos pecadores, por lo tanto estábamos condenados a la muerte eterna, sin excepción alguna, todos, pero sin embargo es Dios quien da el primer paso. Nosotros estábamos condenados a ese mundo de tristeza, de sufrimiento eterno. Pero Dios da el primer paso. Él viene a este mundo, va a la cruz, entrega su vida, derrama su sangre. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Apropiarnos del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y de esa manera experimentar la verdadera felicidad, el gozo eterno, ¿no? El gozo eterno. Pero, ¿sabe? Hay otra cosa más.
En el verso, según los versos 2 y 5 que hemos leído, dice, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que les había dado, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz. Sara le llamó Isaac. Y entonces dice, circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Ahora, todas estas cosas, todo este acontecimiento, obviamente todo lo que estaba sucediendo ahora en la vida de Abraham, Dios ya le había dicho que esto y sucedería. Hace un tiempo atrás, Dios le había dicho a Abraham, tú tendrás un hijo. Y a Sara también se lo dijo. Por esta razón, mis amados hermanos, ¿sabe una cosa? Dios no solamente viene al hombre para lograr que el hombre viva y sea y experimente la verdadera felicidad. Dios no solamente da el primer paso, sino que Él cumple su palabra. Y ¿sabe una cosa? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios está diciendo, todo aquel que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Y Dios no miente. Él cumple con su promesa, Él cumple con su palabra y lo hace, mis amados hermanos, porque desea la felicidad eterna del hombre. De hecho, mis amados hermanos, si nosotros no permanecemos alejados de Dios, no hacemos caso, o simplemente somos indiferentes al sacrificio de Cristo, a ese paso, a ese primer paso dado por el Señor, para que nosotros pudiéramos alejarnos de la tristeza eterna, de ese sufrimiento eterno, y luego venir a la felicidad eterna en Cristo Jesús. Si desconocemos o simplemente ignoramos, ¿sabe? La Biblia dice también que todo aquel que cree en el Hijo ya es salvado. Pero el que no cree, el que decide no creer en el Hijo, el que decide no confiar plenamente, el que decide no arrepentirse de todo su pecado, simplemente ya ha sido condenado. Por eso dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Usted duda de esa palabra de Dios? ¿Usted lo duda? ¿Sabe? Usted no puede dudar porque Dios cumple todo lo que dice en su palabra. Dios cumple con sus promesas y dice la Biblia que si nosotros estamos en Cristo Jesús tenemos vida eterna y Él nos da una vida abundante. Y todo aquel que está con el Hijo o en el Hijo no morirá, sino que vivirá eternamente, eternamente. ¿Crees eso? ¿Lo crees, mi hermano, mi hermana? Entonces, vivamos, si lo creemos, vivamos como verdaderos discípulos de Cristo Jesús aquí en la tierra. Prediquemos su palabra, alabemos y adoremos al Señor. Seamos fieles con todo lo que el Señor nos ha dado. Entreguémosle al Señor con acción de gracias, agradecido fielmente, darle al Señor lo que es del Señor. Se da cuenta y siga predicando y siga evangelizando y siga discipulando. Sigamos realizando nuestra tarea hasta el día que el Señor venga y nos halle haciendo la labor que Él nos ha encomendado, o en todo caso hasta que nosotros nos vayamos a su presencia. ¿Se da cuenta, mi hermano? No hay mayor gozo, no hay mayor satisfacción, no hay mayor felicidad que estar en el centro de la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. No hay más, no hay mayor felicidad que estar en el centro. ¿Sabe? Alejado de Dios, no vamos a hallar la felicidad. No la encontraremos. Lejos de Dios, no hallaremos esa felicidad eterna, duradera, ese gozo, esa paz. Solo en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús. Y Él te dice, yo estoy a la puerta y toco.
Cristo. Llamo. Y yo llamo, y cualquiera que oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Es decir, yo estaré con esa persona todos los días de su vida. ¿Lo cree usted? Él desea que usted sea una persona feliz. No una felicidad temporal, sino una felicidad eterna. Eterna. Mi hermano, mi hermana, consagra tu vida al Señor. Mi amigo, entrégale tu vida a Jesucristo. Decide creerle al Señor. Decide entregarle tu vida a Jesús. Decide renunciar tu vida hasta este momento. Renuncia. Ríndete ante Jesucristo. Renuncia a tu pecado. Arrepiéntete en una actitud de oración. Dile al Señor: Dios, estoy arrepentido de todo mi pecado, te pido que me perdones. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Jesús, ven a mi vida, por favor. Nada más. Y si lo haces así, Jesucristo, el Espíritu Santo, viene a morar en tu corazón. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga, mi amigo. Es mi oración que tú tengas tu encuentro con Jesucristo. Que Dios te bendiga.